Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este video solo quiero hablarles sobre eh, o recomendarles cómo pueden llegar a ser sus planos de instalaciones. Prácticamente o sea, aplica para cualquier instalación. Este, para estos casos yo recomiendo mucho utilizar siempre referencias. Es, eh, es muy práctico. Y si tu diseño llega a tener modificaciones, cambios, prácticamente no hay ningún problema porque se actualiza solo. Entonces, cuando tú no utilizas referencias para hacer tus instalaciones, siempre sucede que hay cambios, ¿no? O sea, es algo muy normal. Y si tú ya hiciste tus planos de instalaciones, pues es mucha bronca porque tienes que volver a copiar todo tu archivo de la planta arquitectónica, digamos, y pegarlo y actualizarlo en tus planos de instalaciones, lo cual pues, es súper incómodo, ¿no? Entonces, por un simple cambio a lo mejor de un muro y eso, o ya no llevas tanto control de cuál ya actualizaste y cuál no, entonces es muy problemático, ¿no? Y sin en cambio, si tú utilizas una referencia, pues la referencia, como ya vimos en sesiones anteriores, se va a actualizar sola. Entonces, no tienes ningún problema. Si yo desfacé este muro, cambié un mueble de baño, de lugar, lo que sea, si lo cambio en el archivo original de la planta arquitectónica, pues se va a actualizar aquí en la referencia que tenga en mi archivo de instalaciones. Entonces hay que crear un archivo nuevo y en ese archivo nuevo meter la referencia. Ya vimos cómo se meten. Xref, le pones aquí attach DWG y pegas tu archivo, ¿no? Eh, Sobre ese archivo, pues ya creas ahora sí tu recorrido de tubería, o si es eléctrica, pues colocas todos tus salidas, etcétera, el cableado. Obviamente en una capa, pues digamos, en la capa correspondiente. En este caso, por ejemplo, tengo una sanitaria que está muy simple y realmente no tiene tanto detalle, o sea, no tiene las conexiones, no tiene codos ni nada, o sea, está muy simple, simplemente es para explicar cómo quedaría, ¿no? Entonces aquí se ven este, las tuberías, el diámetro, la pendiente, a lo mejor el registro, lo que sea, ¿no? Y lo que puedes hacer también aquí en las referencias, que es muy práctico, normalmente cuando tú haces una instalación, pues no necesitas probablemente todo lo que tienes en la planta arquitectónica. A lo mejor no se puede haber cotas, a lo mejor que no necesitas. Normalmente yo utilizo varias capas de cotas. De esa manera puedo como a lo mejor controlar las que sí son las principales, que prácticamente deben aparecer en todas partes. A lo mejor otras que sí puedo llegar a pagar, que no necesito ya aquí. A lo mejor, por ejemplo, cotas interiores, en el caso de que esté muy detallado, sea ejecutivo, sea de albañilería, no sé, pues esas se pueden llegar a pagar estando en otra capa, ¿no? Para controlar todo eso, pues recuerden que simplemente hay que entrar al panel de capas y en el panel de capas tú tienes clasificado a la izquierda tu dibujo y puedes entrar exclusivamente a las capas de la referencia externa, que recuerden que vienen como en gris, y traen al principio el nombre del archivo y ya después viene el nombre de la capa. Eh, entonces, para no confundirte con las demás capas que tú tienes creadas en tu archivo,
puedes ir aquí directamente a Xref y verás nada más las capas de la referencia. Entonces, pues lo que no necesites, normalmente, por ejemplo, yo apago muebles, o sea, todo lo que son muebles que no tienen nada que ver con instalaciones, las apago porque muchas veces los recorridos a lo mejor de la tubería, lo que sea, pues pasan por donde están esos muebles, ¿no? O van por piso y pues ya pues no se observa muy bien, digamos, ¿no? O sea, entonces para que sea más limpio, realmente aquí ya solo nos interesa la instalación, no necesito todos esos muebles. Entonces, si tú tienes bien ordenado tu dibujo, puedes apagar esa capa de muebles, por ejemplo, como acá, pues la apago, digamos, ¿no? O sea, ahí están prendidos, simplemente las puedo apagar y así todo lo que no necesite. Por eso es que les decía que lo ideal es que todos los muebles que tienen que ver con instalaciones, ya sea sanitaria, hidráulica o de gas, hay que meterlos en una capa diferente porque eso te va a permitir aquí separar los dos tipos de muebles, ¿no? Entonces apagar nada más los muebles que no tienen nada que ver con instalaciones y dejar prendidos pues todos esos que sí son de instalaciones, ¿no? Entonces prácticamente igual, o sea, todo lo que tú quieras o no necesites, pues lo puedes apagar, ¿no? O sea, no sé si textos a lo mejor, pues ya no es necesario a lo mejor, o sea, ya sé, ya tengo otro plano donde dice cuál es la sala, cuál es el comedor, etcétera. Nada más me interesa la instalación aquí, entonces incluso puedo llegar a apagar textos, por ejemplo. Este, y va a estar mucho más limpio, va a ser más fácil leer el plano de la instalación, ¿no? Y pues ya prácticamente sería hacer el trazado, colocar todo lo que es de instalación. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, la impresión, yo lo que recomendaría es, o suelo hacer muchas veces, es colocar en un gris prácticamente toda la planta para que quede bien legible todo y resaltado nada más lo que es la instalación. ¿Eso cómo lo puedes hacer? Bueno, pues eso ya es como a la hora de imprimir, ¿no? Tendrías que simplemente colocar o tener todas tus capas que son para instalaciones, ya sea sanitaria, hidráulica, que separes ahí agua fría, caliente, y lo de eléctrica, pues tener una capa para cada uno y asignarle un color que no utilices en ninguna de otras capas de tus archivos ¿cómo se llama? Pues de las arquitectónicas, todo eso, que sea un color que no se repita en ninguna de las otras capas, ¿no? Entonces eso sí sería súper importante. Y a la hora de imprimir, bueno, ya configuras acá, digamos, tu escala, etcétera, tu papel, pues ya lo vimos. A la hora de imprimir, crear un perfil, de hecho ya lo pueden también guardar, entonces ya para que siempre ya sea mucho más fácil, ya nada más coges tu perfil, dices, ok, este es perfil de impresión de instalaciones y ya lo seleccionas, ¿no? Pero bueno, primero hay que configurarlo, entonces entrar acá a la configuración y como les decía, tú lo quieres en gris, entonces para rápido seleccionas todos los colores, Shift, escoges el último color y le asignas un gris. Aquí en color de impresión que viene a la derecha, le pones Select Color
y seleccionas un gris de los que vienen aquí en las escalas de grises. Les recomiendo que no se vayan por uno muy claro porque siempre en impresión pues se ve más claro a lo mejor de lo que se ve acá y luego ya no lo llegas a ver, o sea, sí se tiene que ver un poco, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, este que es 252, incluso el 251, o sea, por ahí, ¿no? O sea, pero ni de chiste bajar a los más claros de aquí, los últimos dos. Porque aparte, o sea, depende del plotter obviamente y cómo lo tengan configurado, pero a veces en las tiendas de impresión, pues incluso le bajan más para que sea más económico, ¿no? Entonces, no bajarle tanto. Y bueno, pues ya le asignas gris, prácticamente todo ya estaría saliendo en color gris. Y ya nada más al último vas por los colores que tienen tus capas de instalaciones, ¿no? Entonces, no lo sé, por ejemplo, si mi capa de instalación sanitaria era el color 30, entonces a esa la selecciono y esa sí le pongo que va a ser negro, o incluso se llega a utilizar algún color, ¿no? Si tú quieres imprimir a color, le pueden asignar verde, por ejemplo, le llegan a asignar a sanitaria, ¿no? Entonces, ya el color que tú quieras que salga, o si quieres negro, pues negro, ¿no? Y el ancho de línea, pues ya sea que se lo pusiste en la capa, pues ya no se lo tendrías que poner acá. Y si no, pues sí se lo pones acá. Entonces ya le asignas el espesor que sea pues bastante de 30, 35 para que sea muy, muy visible, ¿no? Y esto, ya que tengas configurado tu perfil, ya lo puedes guardar. Le puedes poner acá Save As y ya le pones, ¿no? Obviamente distinguiéndolo de que es solo para instalaciones. Lo guardas. Y ya prácticamente ya está listo para imprimirse. Entonces, a ver, un gris más tenue. Aún así, las calidades de línea son importantes. O sea, no porque sea gris quiere decir que ya no debo utilizar calidades de línea en todo. O sea, las calidades deben quedar igual. Pues, cotas línea delgada, porque aunque sea gris, pues sí llegan aún así a tener peso las líneas, ¿no? Entonces también hay que controlar calidades de línea de la planta arquitectónica y de las líneas de instalación, ¿no? Entonces nada más ahí igual no se vayan a confundir, recuerden que o sea, esa planta arquitectónica es una referencia, entonces hay que controlarlo acá. Ahí, bueno, o sea, igual depende de ustedes cómo lo estén haciendo, si lo están controlando por color, la calidad de línea o por capas. Entonces, si lo hacen por capas, entonces hay que venir aquí a Xref y creo que no se lo asignan en automático las que tú traes del archivo. O sea, tendrían que checar si aquí viene o no configurado igual, pero es muy probable que no. Entonces, tienes que darle nuevamente las calidades de línea. Entonces, por ejemplo, no, pues cotas lleva muy delgada, ¿no? Ok, entonces así todo, si es que lo manejas desde aquí, este, pero pues es aquí en Xref, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces les pasa, o sea, lo controlan por capas, pero aquí a la referencia externa ya no le están poniendo y no se lo ponen automático, entonces hay que probablemente volvérselo a poner. Y si lo manejan por colores, pues entonces a la hora de imprimir en tu perfil, puedes tomar como base, o sea, a mí me gusta un poco más tal vez por eso, porque ya como es por colores, pues ya prácticamente no tengo que volverlo a hacer. Entonces aquí, puedes tomar como base el que utilizas o ya tenías configurado, ¿no? Si lo haces, les digo, por colores,
Entonces prácticamente acá ya estarían todas los anchos de línea configurados. Ya nada más lo que le cambiarías es el color a gris, y pues como les digo, o sea, lo que es ya la instalación es así negro, igual el espesor de línea, ¿no? Y bueno, con eso ya puedes tener un plano bastante bien hecho, y sobre todo que se actualiza si es que llega a haber cambios en la planta arquitectónica, ¿no? Bueno, pues sería todo en cuanto a esto de las instalaciones, y pues ya prácticamente casi todo del curso, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya servido mucho, y pues nos estamos viendo.